Freddy Cárdenas, soy estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro del primer año. Hoy les voy a hacer una pequeña exposición sobre el juicio, los tipos de juicio, la verdad y la certeza. Voy a mencionarles brevemente los tipos de juicio. Existe el juicio según su forma, a su vez está dividido en afirmativo y negativo. Según su materia, está dividido en categórico, hipotético y disyuntivo. Según el método, está dividido en apodíctico, apodíctico necesario y apodíctico imposible. Según la extensión, está dividido según particulares, singulares y universales. Vamos a definirle cada uno de estos tipos de juicio. Vamos a definir lo que es el juicio. El juicio, en términos generales, es una valoración, la emisión de una opinión de forma racional, de forma lógica, de forma articulada sobre un punto o sobre una persona en específico. El juicio, ya de manera ligada a la parte jurídica, es la emisión de un tipo de sentencia, un tipo de opinión legal sobre un hecho particular que puede ser o no punible, el cual se está juzgando en ese momento. Estos criterios de evaluación los tienen los jueces según la necesidad, según el caso particular que se esté tratando en el momento. Voy a definir lo que es el juicio según su forma, el afirmativo negativo. En este tipo de juicio se hace una valoración sobre una opinión que puede ser positiva o negativa sobre un hecho en particular que se está tratando. Este tipo de valoraciones se consideran de acuerdo al procedimiento que se tiene sobre el caso y sobre los atenuantes o agravantes que se pueden tener sobre un hecho en particular. Esto específicamente es relacionado con la parte jurídica, la parte legal que se esté tratando en el tema relacionado en particular con una persona que puede ser de carácter público o privado. Vamos a definir el juicio según su materia. El primero de ellos es el categórico. El categórico es un tipo de juicio el cual no acepta condiciones externas, lo que son cualquier tipo de atenuantes que puedan inferir en el juicio de manera positiva o negativa. Esto es un bloqueo que se hace en cuanto a este tipo de juicio para que no tenga ninguna problemática de inviabilidad sobre la opinión que se puede emitir. Vamos a definir el juicio hipotético, que forma parte del juicio según su materia. El juicio hipotético es aquel que se tiene una valoración, que se tiene condiciones externas que se deben tomar en cuenta para tener un juicio o una opinión certera sobre este tipo de procedimientos. El juicio disyuntivo forma parte del juicio según su forma. El juicio disyuntivo es aquel que se puede tener una valoración que se hace sobre el predicado, que es lo que se dice sobre el sujeto en cuestión. Puede ser alternativo o una opinión exclusivamente que se emite o se hace sobre un hecho particular, sobre un caso en particular. Vamos a definir lo que es el juicio apodíctico. El juicio apodíctico forma parte del juicio según el método. En el juicio apodíctico se hace una valoración, una emisión de una opinión sobre lo que es el predicado, que es lo que se dice del sujeto. Este tipo de valoración, en cuanto a la parte jurídica, está relacionada intrínsecamente a lo que se tiene que valorar por la opinión en general, concreto, del sujeto. Es una opinión que se relaciona estrechamente y que no puede ser desligada bajo ninguna circunstancia de este mismo hecho que se está valorando. Vamos a definir el segundo juicio según su método, el juicio apodíctico necesario. Este tipo de juicio es muy parecido al juicio apodíctico normal, pero con una salvedad que es algo más radical, algo más fuerte, una firmeza mayor aún de la que es el juicio normal. En este tipo de juicio igualmente se hace una valoración objetiva, una valoración estructurada sobre un hecho en particular que se está relacionando. Vamos a definir el tercer tipo de juicio según el método, que es el juicio apodíctico imposible. Este tipo de juicio, la opinión que se emite es una opinión que es contraveniente para el sujeto, es decir, no es una opinión positiva o que le convenga a este tipo de sujeto, por cuanto el resultado de esta opinión podrá ser perjudicial para el sujeto. No es algo que es contraveniente a lo positivo que se necesita para una valoración sobre un sujeto. Vamos a definir lo que es juicio universal. Este es el primero de los tres tipos de juicio según la extensión. En este tipo de juicio universal, las opiniones, la emisión de una valoración sobre un sujeto en particular es una valoración, una emisión de una opinión en términos generales, es decir, una opinión global
Por ejemplo, se puede decir que todos los hombres son seres humanos. Un tipo de ejemplo sí se puede tomar en cuenta para este tipo de juicio. Vamos a definir lo que es el juicio particular. Este es el segundo de los juicios según la extensión. En el juicio particular, como tal dice la palabra, las opiniones son algo particulares, son relacionadas estrechamente con el sujeto. Pueden ser una valoración sobre un sí, como puede ser sobre un no. Es decir, la opinión puede ser variada, pues no necesariamente tiene que ser una sola opinión, puede tener dos tipos de opinión según un solo objeto. Vamos a definir los juicios singulares, que son el tercero de los juicios según su extensión. En los juicios singulares, las opiniones se hacen sobre un solo sujeto, es decir, no se pueden hacer sobre dos o más sujetos, sobre dos o más hechos en particulares. Se pueden poner un ejemplo, tal persona es un sabio, tal persona es un deportista, es una opinión sobre un sujeto en particular, o tal persona fue condenada, tal persona es culpable o no es culpable. Es un juicio que se hace objetivo sobre una sola persona. Vamos a definir el último punto, que es la verdad y la certeza. Para que la verdad y la certeza tengan que sean reales, sean tomadas en cuenta como una opinión positiva, tiene que tener algo que la sustente, es decir, una base que dé una sustentación sobre la opinión que se está emitiendo, ya sea sobre un hecho jurídico o sobre una opinión en general. Todo tiene que tener una sustentación legal, una sustentación lógica, algo argumentado para que este tipo de opiniones, este tipo de valoraciones se pueda tomar en cuenta positiva o negativamente para poder desmontar o para poder montar un articulado sobre un hecho en particular que se esté tratando. Todos estos puntos que le hemos acabado de definir tienen una relación muy estrecha. En la parte de la jurisprudencia, las valoraciones que se hacen en cada uno de los juicios tienen que tener una estructura legal, un basamento legal, articulado con las leyes, como basamento legal, como tal, para que toda la opinión, todo el juicio que se haga, toda la emisión de una opinión, ya sea negativa o positiva, tomando en cuenta los agravantes, tomando en cuenta las valoraciones del juicio, las valoraciones ya pueden ser positivas o negativas según sea el caso, tengan una racionalidad como tal, para que el resultado de este tipo de juicio tenga una opinión, tanto pública como privada, que pueda ser aceptada y no tenga discusión alguna. Por ahora esto es todo, espero haya sido de su agrado, me despido.